¿Qué es una ecuación? Una ecuación es un planteamiento en el cual se indica que dos expresiones son iguales. En otras palabras, dice que es una igualdad que contiene una o más cantidades desconocidas denominadas incógnitas. Para tener claridad, decimos que el lado izquierdo tiene que ser igual al lado derecho. Esa es la esencia de las ecuaciones. Vamos entonces a mirar cómo se solucionan ecuaciones con una sola incógnita. Dice que consiste en encontrar todos los valores de una variable o incógnita. No solo una, pueden ser dos o tres, dependiendo de cuántas variables o incógnitas tengamos. Acordándonos que las variables son esas letras que no tienen valor o que no sabemos cuánto pueden valer. ¿Ya? Luego, esos valores que se encuentran, se hace la prueba reemplazando en la ecuación inicial si se desea. A estos valores encontrados se les va a seguir llamando solución de la ecuación o encuentro de las raíces. Aquí tenemos ejemplos de ecuaciones. Esto es una ecuación, miremos que el lado izquierdo es igual al lado derecho. Lado izquierdo igual al lado derecho, lado izquierdo igual al lado derecho y así sucesivamente. En este caso, cuando está elevado aquí a una potencia, se dice que es ecuación de primer grado. En cambio acá tenemos elevado al cuadrado, se dice que es ecuación de segundo grado. Y la solución de esto ya es por otros métodos. Vamos a resolver las sencillas que se necesitan para el curso, que son de primer grado. Vamos a llevarnos dos ejemplitos. Vamos a desarrollar primero este. No siempre le dan a uno la X, la letra puede ser cualquiera. Entonces vamos a resolver esta ecuación. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo colocar al lado izquierdo todos los valores desconocidos, que en este caso es la P. Entonces arranco con P. Veo acá otra que es más 2P, pasa con signo contrario, o sea, menos 2P. Ya no hay más datos igual al dato que está al lado derecho, que en este caso es 7. ¿Ya? Entonces coloco acá 7. Esto es como cuando uno quiere pasar esto con la manito y lo lleva acá y esto quedaría en blanco, o sea que solo quedaría el 7. Ahora, ¿qué hago? Tengo 1 menos 2P. Normalmente 1 menos 2P nos va a dar menos 1P, que es igual a 7. En este caso debo retirar este negativo, es como si tuviéramos un 1 acá, o sea que sería menos 1. Ese menos 1 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. O sea que P sería igual a 7 sobre menos 1. Y por operaciones de signos, más por menos nos daría menos. O sea que la solución definitiva sería P igual a menos 7. Ahora, ¿qué hago? Si quiero hacer la prueba, la reemplazo en la original. Y nos quedaría que P vale menos 7. Reemplazando acá quedaría 7 más P, ¿cuánto vale? Menos 7. O sea que sería menos 7 igual a 7 más por menos da menos. Acordémonos que aquí va el 2. Nos daría menos 14. Y menos 7 es igual a menos 7. O sea que este es el verdadero valor de la incógnita P en esta primera ecuación. Vamos a traernos otro ejercicio para entender mejor. Y nos vamos a traer este tipo de ecuaciones. Vamos a activarla. La pongo acá y ya. ¿Qué hay acá? Acá ya tenemos un numerador y un denominador igual a un número cualquiera. Nos acordamos de álgebra y esto que está aquí abajo, que está dividiendo, pasaría a multiplicar. Entonces, según eso, tendríamos entonces que el W que daría ahí en el numerador es igual a 7,
que multiplica a W menos 5. Esto sería igual entonces a W 35. Luego pasamos este 7W con signo positivo pasaría a signo negativo y nos quedaría W menos 7W igual a menos 35. Acá nos daría 1 menos 7 menos 6W igual a menos 35. Aquí entonces ya este menos 6 nos está estorbando, lo pasamos para multiplicando entonces que W es igual a menos 35 sobre menos. Y W es igual, menos por menos da más, o sea que sería 35 sobre 6 y esta sería la solución. Ya por curiosidad se puede reemplazar acá para mirar si ese es el verdadero valor. Entonces aquí terminamos como un repaso de cómo se pueden resolver las diferentes ecuaciones para este, digamos, tema. Vamos a regresar y vamos a tocar, pero antes de eso vamos a tener en cuenta unas reglas para poder solucionar ecuaciones. La primera dice que todo término que esté sumando pasa al otro lado restando, todo término que esté restando pasa al otro lado sumando, que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Aquí hay un ejemplo, ahí se los dejo. Entonces miremos por ejemplo acá, que tengo y más 2 igual a 3. Este 2 está sumando, pasa a restar y ya sería y 3. Acá tengo esta x, está restando, véalo acá, y este menos 6 que está restando pasa al otro lado sumando. Ya haría aquí la operación 5 menos 3 nos daría 2 igual a 6. Ahora este 2 está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir y ya 6 dividido 2. Así se emplean los conceptos que acabamos de ver. ¿Qué reglas debemos tener en cuenta también para solucionar problemas? Cuando estamos solucionando problemas, nosotros generalmente atacamos, miramos los enunciados y empezamos a aplicar fórmulas. Aprendamos algo para resolver cualquier situación problemática, no siempre tiene que ser matemática, en la medida que se aplique para resolver una situación problemática. Sabemos que nuestra vida cotidiana, tanto empresarial como particular, se mantiene en situaciones problemáticas y uno a veces puede esquematizar esos problemas matemáticamente. No existe regla general para solucionar problemas. Usted ya escoge qué método o cómo podría solucionar una situación problemática. En nuestro caso particular de problemas matemáticos, lo que nos recomiendan es primero leer detenidamente el problema hasta entenderlo y familiarizarnos con él. Hacer un esquema o dibujarlo con el sentido de aclarar la situación que tenemos. Luego sacar un listado de todos los datos que nos dan, a la vez que también aquellas incógnitas o variables que debemos buscar. Luego debemos representar o expresar todo ese término desconocido por medio de variables, lo cual nos va a llevar a construir, para nuestro caso particular, expresiones matemáticas que nos llevan a ecuaciones, empleando símbolos matemáticos, bien sean los signos, las variables o los números. Y por último, buscar un método que nos permita solucionar esa situación problemática, que en ese caso es una ecuación. Entonces eso es lo que uno recomienda, no hay regla general.
Entramos al tema de la potenciación, y la potenciación dice que la potenciación es una forma abreviada de escribir un producto formado por varios factores. Cuando a mí me dicen 7 por 7 por 7 por 7, tengo el mismo número. Simplemente coloco el número y miro cuántas veces lo voy a multiplicar. En este caso son 4, o sea que ese 7 está elevado a la 4. Yo me puedo devolver. A veces me pueden decir esto. Vamos a ponerlo color amarillito para que lo entendamos y lo veamos mejor. Si a mí me dan, por ejemplo, 3 a la 5, lo que me están diciendo es que este 3 lo debo multiplicar 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces uno puede, como en este caso, ir hacia acá, o lo contrario acá, ir hacia acá. Entonces, ese es el caso de lo que conocemos como potenciación. Ahora, la base de una potencia es el número que multiplicamos por el mismo que por sí mismo. En este caso particular, para nosotros la base es esta. ¿Ya? Pongámosla acá, es esta. ¿Ya? Esta es la base. Y el exponente se indica el número de veces que yo debo multiplicar ese número. Entonces, si yo tuviera 14 a la menos 8, la base sería ¿cuál? El 14. Este sería la base y el exponente es a lo que lo debo elevar, que en este caso sería negativo y sería el exponente, que también podría resolverse. Entonces, ahí queda claro el inicio de qué es la potenciación. Ya, propiedades. Para las propiedades, la primera me dice que un número elevado a la 0 siempre será igual a 1. O sea, en este caso particular, 6 elevado a la 0 siempre va a dar 1. Si a mí me dijeran menos 128 elevado a la 0, por propiedad siempre va a ser igual a 1. ¿Listo? Entonces ahí no hay problema de la primera propiedad. La segunda dice, un número elevado a 1 es igual a la misma, al mismo número. En este caso particular, si 6 está elevado a la 1, siempre dará 6. Lo mismo, si yo tuviera 328 elevado a la 1, siempre me va a dar el mismo número, 320. ¿Ya? Continuamos con la tercera propiedad y me dice producto de potencias con la misma base. Ya sabemos que es la base, dice que es otra potencia con la misma base y cuyos exponentes se suman. Entonces miremos acá, tenemos la misma base que es A y sumo sus exponentes. Entonces en el ejemplo que tenemos acá dice, pongo la misma base y sumo sus exponentes, 3 más 2 y ya sería 3 elevado a la 7. Puede pasar esto, que a mí me digan 3 elevado a la 5 por el mismo 3 elevado a la menos 8. Seguimos la misma regla, se pone la misma base y se suman sus exponentes, o sea 5 más, ¿y cuál es el exponente de acá? Es menos 8, más menos 8, o sea que quedaría 3, 5 más por menos nos daría menos 8, o sea que la solución sería 3 elevado a la menos 3. Ojo ahí con esas operaciones y esos signos. Entonces, vamos a mirar la cuarta propiedad y nos dice división de una potencia con la misma base, o sea, división. ¿Qué dice? Que en este caso se pone la misma base y se restan sus exponentes. Aquí está el ejemplo.
3 a la 5 dividido 3 a la 2 se pone la misma base que es 3 y se restan sus exponentes. Similar como el otro, supongamos que tenemos 3 a la 5, 3 a la menos 4. Perdón, aquí no es por perdón, es dividiendo. Vamos a dividir. Dividido. Entonces, la teoría nos dice, se pone la misma base y se restan, o sea, 5 menos. Y resto el exponente y nos daría 3 a la 9. Ojo a esos dos truquitos que les enseñé cuando son negativos. Quinta, potencia de una potencia. Dice que en este caso, cuando tengo una expresión donde tengo una potencia por otra potencia, se pone la base y se multiplican las dos potencias. Entonces, por ejemplo, acá 3 elevado a la 5 y esa misma cantidad elevada a la 3. Se pone la base, se pone la base y se multiplican 5 multiplicado por 10. Luego vamos a la sexta. Potencia con el mismo exponente, o sea, la base es diferente, es igual. En este caso se multiplican las bases y se pone el mismo exponente. Caso particular, 2 quintos por 4 a la 5. Tienen diferente base, pero sus exponentes son iguales. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a hacerlo acá. Este caso sería entonces 2 que multiplica a 4 y elevado a la misma potencia. O sea que esto sería igual a 8 elevado a la 5. Esa es la sexta propiedad. Séptima, cociente de potencias con el mismo exponente. O sea que en este caso es bases diferentes pero exponentes iguales. Se hace las bases y se pone el mismo exponente. Aquí tenemos el ejemplo. Vamos a hacerlo acá. Entonces dice, según la propiedad, dice entonces que es 6 dividido 3 y se pone la misma potencia. O sea que 6 dividido 3 nos da 2 a la potencia 4. Vamos a mirar los signos de las potencias, que es importante. Para determinar el signo de potencias de un número entero tendremos en cuenta que la potencia de exponente es par, o sea, cuando el exponente acá es par y acá tenemos el signo más, siempre nos va a dar positivo. Y si el signo es negativo y la potencia es par, siempre nos va a dar positivo. Entonces miremos estos dos ejemplos. El primer caso nos dice que 2 con potencia 6, pero miremos que el signo de acá es positivo, nos va a dar ¿qué? Positivo. En este caso tenemos el menos 2 elevado a una potencia par, pero es negativo, nos va a dar positivo y elevo 2 al este. Es lo mismo que decir multiplicar el menos 6 veces. O sea, menos por menos da más por menos da menos por menos da más, y así sucesivamente nos va a dar esto. Lo contrario va a pasar cuando las potencias son impares. En el primer caso, cuando es impar la potencia y el signo es positivo, nos va a dar positivo.
Pero acá cuando va a ser negativo y es impar siempre nos va a dar negativo. Ejemplo, aquí tengo el signo positivo, es como decir más por más por más, o sea que nos daría más por más da más y más por más da más. Acá sería menos por menos por menos, o sea menos por menos nos va a dar más y más por menos nos va a dar menos. Entonces en resumen es que cuando sea potencia par, los signos quedan positivos. Con potencia impar, si son positivos quedan positivos, si son negativos quedan negativos. Potencia de exponentes negativos. Tenemos este caso entonces donde nos dice que la potencia de un número entero con exponente negativo es igual al inverso del número elevado a la potencia positiva. Veámoslo acá. A la menos n. Entonces es invertir el número, o sea, es bajarlo. Y cuando uno lo baja arriba queda el 1, porque esto es como si estuviera multiplicado por 1. Y la potencia queda positiva. Aquí nos dan el ejemplo, 2 a la menos 3. Entonces, bajo toda la expresión y cambio el signo. O sea que nos quedaría un octavo. ¿Ya? Entonces, cuando es negativa. Potencia de exponentes negativos. Miremoslo acá. A sobre B, donde las bases son diferentes, a una potencia negativa. ¿Qué se hace? Se invierte. O sea, lo que es denominador pasa a ser numerador y lo que es numerador pasa a ser denominador. O sea, esto que es denominador pasaría a ser numerador y este que es numerador pasa a ser denominador. ¿Y qué pasa? La potencia se convierte en algo positivo. Tenemos el ejemplo, 2 quintos elevado a la menos 3. Según lo que nos dicen acá, ¿ya? Miramos entonces que el 5 pasa a ser numerador y el 2 pasa a ser denominador y se coloca el signo positivo. Y ahí quedaría resuelta ese tipo de potencias. Potencia de exponentes fraccionarios. A veces hay que hacer estas conversiones cuando estamos hablando de tasas. Entonces, en este caso tengo una base elevada a un fraccionario. ¿Cómo se convierte? Se pone la base y lo que es el numerador del fraccionario quedaría como la potencia de la base y lo que es del denominador sería el grado de la raíz que estamos elevando. Ejemplo, tengo 2 a la 1 medio. Entonces, según lo que acabamos de mirar, aquí la base sería 2 y quedaría acá. Luego, ¿qué pasa? Según el ejemplo, el numerador sería la potencia. Aquí el numerador es 1, por lo cual iría acá y uno nunca coloca un 1 como potencia. Y luego, ¿qué quedaría acá? El 2, que es que el denominador sería la raíz a la cual está. Esto sería raíz cuadrada. Entonces, en ese caso no tendríamos problema. Vamos a hacer un ejemplo más acá. Supongamos que a mí me dan el mismo 2 elevado a la 1 cuarto. Eso es igual, según lo que nos dicen acá. Abro un radical. ¿Ya? Lo que es la base quedaría acá adentro, que es el mismo 2. La potencia de la base, que es 2, es el numerador, que en este caso es ¿qué? 1. ¿Ya? Quedaría 1. Vamos a cambiar el valor ahí como para que veamos, vamos a verlo de otra forma, para que veamos eso mejor. Supongamos que tenemos 2 elevado a la 2 quintos. Entonces, ¿cómo lo convierto? Radical. Coloco la base y la potencia de la base me dice que es el numerador, que en este caso sería este 2. Entonces sería a la 2. Y el grado del radical es el denominador, que en este caso es 5. O sea que esto es raíz quinta de 2 a la 2. Eso es lo que se conoce como potencia de exponentes fraccionarios. Por último, tenemos potencia de exponentes fraccionarios y negativos. ¿Ya?
Entonces mire lo que pasa. Parecido al anterior, pero ¿qué hacemos? Simplemente que es la misma expresión anterior, pero la bajamos. O sea que arriba quedaría un 1 y abajo quedaría la expresión. Según esto, entonces el ejemplo tengo este y sería bajar toda la expresión, o sea 1, y resolverla. Entonces, ¿qué quedaría? Que en este caso es 2, ¿ya? El numerador es la potencia y el tipo de radical es el, perdón, el denominador. Veámoslo en el ejemplo que traíamos ahora, que era, pongámoslo diferente, 3 a la 2 séptimos negativo. 1. Me queda el numerador como potencia, en este caso el numerador es 2, ¿ya? Y el denominador sería el tipo de radical, que sería en este caso 7. O sea que tenemos 1 y 6.